Ahora sí vamos admitiendo a todos los participantes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, con todas. Agradecerles por estar puntualmente en la videoconferencia del día de hoy. Por favor, acuérdense que vamos a empezar a registrar nuestra asistencia en el chat, colocando nuestros nombres completos, ¿sí? Solo es necesario una vez y con eso ya queda registrado su asistencia. Y por favor, escribamos en el chat nuestro nombre completo para ir registrándolo. Muchas gracias. Vamos a esperar unos 4 minutos para poder iniciar con la videoconferencia. Gracias. Muy buenas tardes. Por favor, recordar escribir solo una vez su nombre completo en el chat para registrar su asistencia. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes. De nuevo con todos, con todas. Agradecerles por estar el día de hoy conectados a esta tercera videoconferencia ya del curso de formación cívico-electoral del voluntariado. Ya estamos en el módulo 3, el cual aborda el tema de participación política de las poblaciones históricamente discriminadas, un tema que creemos que es importante de abordar, de poder desarrollar dentro de su formación, porque nos da una perspectiva también diferentes sobre cuáles son las situaciones a las que se enfrentan diversas poblaciones que históricamente han tenido barreras o dificultades para acceder a participar en igualdad de condiciones en el ámbito político. El día de hoy vamos a estar acompañados de una profesional de la Dirección Nacional de Educación. Y antes de poder iniciar, les recuerdo que deben escribir en el chat su nombre completo para registrar su asistencia. Solo es necesario hacerlo una vez, ¿sí? Alguna de las reglas que ya siempre hemos venido trabajando alrededor de las videoconferencias es que mantengamos, por favor, el micrófono apagado, ¿sí? Solo en las intervenciones que se pidan y cuando se les dé el pase van a poder justamente activarlo. Si en algún momento quieren participar cuando la ponente invite a hacerlo, por favor, utilicen la herramienta de levantar la mano y en caso no tengan esa herramienta, colóquenlo en el chat
diciendo que quieren participar, para que así se les pueda dar el pase y puedan justamente activar su micrófono. Las cámaras, como saben, son opcionales, ¿sí? Y pueden hacer las preguntas a través del chat que tengan también para que al final hagamos un repaso de las preguntas más recurrentes y la ponente pueda contestarlos. Sí, entonces ya teniendo las reglas bastante claras, voy justamente a dar pase a la ponente. También recordar algo distinto también para esta jornada. Al finalizar, les vamos a enviar a través del chat un enlace con una encuesta de satisfacción pequeña sobre la videoconferencia. Son solo 4 preguntas simples, pero que nos ayudarán a recoger cuál ha sido su grado de satisfacción respecto a la videoconferencia. Sí, así que por favor les pedimos que al finalizar puedan estar atentos al chat para que puedan entrar al enlace correspondiente. ¿Sí? Muy bien, entonces iniciamos y quiero dar el pase y voy a presentar a Parwa Ulitas. Ella es abogada feminista que actualmente se desempeña como coordinadora del Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones. Ella es egresada de la Maestría de Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con estudios de posgrado sobre perspectivas feministas del derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Academia de la Magistratura y ha trabajado en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, quien estuvo presidida por la excongresista Tania Pariona. Asimismo, ha sido abogada de DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Quiero agradecer su participación el día de hoy y las dejo con ella para poder desarrollar la videoconferencia. Adelante, Parwa. Muchas gracias. Muchas gracias, André, por la presentación, por la presentación y por estar compartiendo hoy con todas y todos los voluntarios de nuestra institución, del Jurado de Elecciones. Voy a permitirme bajar el volumen a los ingresantes, ¿ya? Para que no esté sonando, y creo que ya, pero hay que estar atentos para admitirles. Como bien lo ha dicho André, hoy vamos a hablar sobre la participación política. ¿Me confirman si ven mi presentación? Sí, ¿no? ¿La ven? Ya, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la participación política de las poblaciones históricamente excluidas. Cuando leen este título, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué pensamos por poblaciones históricamente excluidas o discriminadas? Yo creo que para entrar todos en la misma dinámica, vamos a responder esa pregunta. ¿Qué o quiénes son estas poblaciones históricamente excluidas o discriminadas? Si podrían levantar la mano y me ayudan ahí, André, para que puedan comentarnos qué se les ocurre. Sí, creo que ya veo manos levantadas. Sí, Jimmy Ponce y Milagros Yapo. A ver. Jimmy, adelante. Jimmy, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí. Ahí está. Buenas tardes. Soy Jimmy Ponce, de la sede de Lima. Sí, bueno, cuando yo escucho el término no poblaciones históricamente excluidas, creo yo que lo primero que se viene a la mente es en particular las comunidades amazónicas y las comunidades campesinas, ¿no? Creo que conjuntamente con ello también están las mujeres peruanas, ¿no? Y también con eso, comunidad LGBT. Y bueno, creo que básicamente eso es el primer en general que pienso cuando escucho el término de poblaciones históricamente excluidas, ¿no? Gracias, Jimmy. Muy bien. ¿Quién más nos quiere comentar? Buenas noches. ¿Me llega a escuchar? Sí. Ya, buenas noches. Mi nombre es Milagros Yapo. Soy de la sede de Arequipa y a mi parecer, cuando escucho poblaciones históricamente excluidas, me viene más a la mente lo que es la parte de la sierra y la selva. Porque, ¿por qué? Doy un ejemplo así un poco preciso. Por ejemplo, en la época muy marcada que fue la del terrorismo, por así decirlo, esa zona de la sierra, de la selva, fue muy descuidada ante, antes de, ¿cómo se dice? Ante las acciones que habían.
y el gobierno no hacía caso o ignoraba muchas veces las situaciones de ahí, hasta que tuvo que estallar en la propia región de la costa y recién se empezaron a tomar acciones. Eso me suena eso es lo que me suena más a poblaciones históricamente excluidas. Y como comentó el compañero también, las comunidades campesinas y todo ello. No considero, o sea, más que todo, la sierra y la selva para mí son las poblaciones que más han sufrido por no tener tanta participación política, ya que no ha llegado hasta ahí tanto la ayuda o la educación para que se puedan inmiscuir en ese tipo de temas. Sí, gracias, Milagros. A ver, tenemos la participación de María Elena, Alexandra y Judith. Y ahí cerramos con las participaciones. Sí, te escuchamos, María Elena. Buenas tardes, mi nombre es María Elena Farro Ruiz, soy de la sede de Lambayeque. Y bueno, yo considero que cuando hablamos de poblaciones históricamente excluidas, junto a las poblaciones que pertenecen a las regiones de la sierra o la selva, podemos también hablar de las personas que tienen discapacidades, los adultos mayores, que muchas veces también son excluidos, eh, y, y las comunidades, ¿no? La comunidad LGTBI. Sé que varias instituciones vienen implementando programas a través de los cuales pretenden que estas poblaciones, las diferentes poblaciones, tengan acceso. Por ejemplo, sé que por el Poder Judicial hay un programa de acceso a justicia a personas que pertenecen a ese tipo de comunidades, a las diferentes comunidades, y, por ejemplo, realizan campañas itinerantes a sectores alejados de la sierra y para poder llevarles a ellos así un grupo de profesionales, de jueces y personal jurisdiccional y que en esos lugares se efectúen las denuncias o las demandas por las diferentes situaciones que se viven en esas regiones, ¿no? Entonces creo que ese es un apoyo y imagino que varias instituciones están así implementando programas para que estas comunidades no sean afectadas por la descentralización que existe, ¿no? Gracias. Gracias. Tenemos a Alexandra. Fue Alexandra, ¿no? Edith y Judith. Sí, muy buenas tardes con todos y todas los presentes. Bueno, yo soy Alexandra Padilla Laura, soy de la sede de Arequipa. En cuanto a este título que se tiene esta sesión, ya no quiero recalcar tanto lo que han mencionado los anteriores participantes, sino quiero enfocar esto a la palabra históricamente. Puesto que bien sabemos que la discriminación que existe en la actualidad no es algo como que recién ha surgido en estos últimos momentos, no es un problema del siglo XXI, sino que este problema ya viene desde de siglos anteriores, de eras pasadas, y que a pesar del tiempo se puede observar que no hemos mejorado, se podría decir, porque aún traemos ese mismo problema desde generación en generación en generación. Ha estado en el pasado, está en el presente y quién sabe, ojalá ¿no? Se puede mejorar, pero es posible que también esté en el futuro. Y bueno, a eso sobre todo yo quería recalcar, que es un problema que ya lo venimos ya trayendo desde tiempos pasados y que sigue presente en la actualidad. Y hay ya distintos grupos, poblaciones vulnerables, tanto las mujeres, que es un problema que va desde hace mucho tiempo y que sigue ahora, como también a las poblaciones, los discapacitados o los que tienen capacidades especiales, también a las poblaciones rurales que se encuentran en los lugares alejados también, y también se podría decir que existe discriminación entre las culturas, y es más, hay personas o poblaciones que ellas mismas se autodiscriminan, o hay una cultura o hay una educación que les brindan a esas poblaciones que ya se hacen sentir de por sí menores o de mejor calidad, se podría decir que las demás se sienten inferiores a comparación de los demás. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Edith, Judith. Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Edith Mota Palomino, soy de la sede de Ayacucho.
Con respecto al tema de participación política de poblaciones históricamente excluidas, cuando se me señala este tema, de pronto viene a mi mente, ¿no? Principalmente de la participación de estas zonas de las comunidades indígenas nativas, por ejemplo, que muy pocas veces, mejor dicho, tienen limitaciones en cuanto a la participación política. Por ejemplo, no hay acceso, ¿no? A estas comunidades nativas, no hay carreteras, y por ende, cuando se lleva a cabo, ¿no?, las elecciones, estas comunidades nativas indígenas tendrían pocas oportunidades de viajar a las ciudades y poder elegir también a sus autoridades. Y muchas veces están muy desinformados también porque justamente no hay también acceso de los medios de comunicación. Por ejemplo, ahora que muchos estudiantes están teniendo problemas de conectividad, estando en la ciudad redundando, imagínense pues que de estas comunidades, ¿no?, alejadas muchas veces de las ciudades, ¿no? Y por otro lado también ¿no?, de los grupos de los LGTBI, ¿no?, que muchas veces, por ejemplo, son vulnerados en sus derechos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo el acceso al trabajo, ¿no?, que ellos deberían tenerlos, ¿no? Se debería promover desde el gobierno, los candidatos deberían considerarlos, pero no, o sea, son excluidos también. Por otro lado, también ya mis compañeras y compañeros están señalando sobre la situación de las personas que sufren alguna dificultad o discapacidad, ¿no?, que también creo que han sido incorporados ya en las elecciones pasadas, y ojalá pues en estas elecciones del próximo año estas comunidades históricamente excluidas también tengan más oportunidades de poder elegir a sus autoridades en las mismas condiciones que las otras personas. Gracias. Gracias, Edith. Muy valioso tu comentario. Y finalmente, Judith. Oye, ya participó Judith. No se te escucha, estás con el micro apagado. ¿Aló? ¿Ahora sí? Y ahora sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Judith Puma Mamani, de la sede de Arequipa. Cuando escucho sobre poblaciones históricamente excluidas, se me viene en principio a la mente las mujeres. Tan es así porque creo que, ¿por qué las mujeres? Porque independientemente de la centralización en la que hemos vivido desde casi todo el tiempo, y ahora que se está tratando de descentralizar las cosas, independientemente de si pertenece a una comunidad campesina o nativa o si pertenece a la costa sierra o selva del Perú, creo que las mujeres se han visto vulneradas en su derecho, tan es así que ni siquiera tenían el derecho a voto. Entonces, cuando hablo de históricamente, lo primero que se me viene a la mente es la mujer. Después, las comunidades campesinas y nativas, ya que creo que el centralismo ha sido una consecuencia de esto. Todo se enfoca, y hasta ahora aún, en Lima, y creo que la mayoría de las personas que vivimos en provincia podemos apreciar esto. Sí ha habido un gran esfuerzo en los últimos gobiernos por descentralizar. Sin embargo, creo que aún hay un gran trabajo por hacer en cuanto a la descentralización, que sin querer quita oportunidades de desarrollo, tanto profesional, cultural y hasta económico. Luego, las comunidades excluidas me parecen las personas que sufren de alguna discapacidad, que creo que el gobierno debería también trabajar más en incluir a estas personas en cosas tan sencillas, ¿no? Como por ejemplo, tener acceso, por ejemplo, las personas que no pueden caminar, que se transportan en una silla de ruedas, que puedan movilizarse bien en la calle, que las veredas tengan las rampas para la silla de rueda, que en las instituciones públicas hayan personas que puedan atenderlos y darles acceso, y que ellos mismos puedan escuchar sus derechos, ¿no? Por ejemplo, si están siendo parte de un proceso judicial, que ellos tengan la facilidad de ir a un tercer piso de un lugar. Yo estaba haciendo CESIGRA
en un módulo de justicia y me pongo a pensar y digo, ahí pues no había forma de incluirlos, ¿no? Porque digamos que tenía un proceso judicial y era en el tercer piso y no había ascensor, no había forma de que esta persona suba y no hay tanta disposición tampoco a veces la educación de los trabajadores mismos, de los servidores judiciales, si es que no hay pues los ascensores de transportarse ellos, ¿no? Hacia la persona que no puede movilizarse por razones obvias. Bueno, eso es lo que principalmente veo yo. Gracias. Muchas gracias por vuestros comentarios. Ha sido muy, muy valioso escucharles. Creo que han sabido definir, diferenciar con cada una de sus opiniones de qué estamos hablando cuando hablamos de excluidas, ¿no? Hoy vamos a hablar de qué significa participación de estas vamos a hacer un recuento. Efectivamente, mujeres han sido una población osóricamente excluida. Están los pueblos indígenas, los pueblos afroperuanas, gays, bi, trans o intersexuales, y también las y los jóvenes. Entonces, ahora vamos a hablar, como estamos hablando de historia, me gustaría darles algunos hitos de lo que ha significado esta participación política de manera interseccional. ¿Qué queremos decir cuando decimos de manera interseccional? Que todas estamos compuestas por todas las personas estamos compuestas por diferentes características, factores, etcétera, como puede ser nuestra condición de género, nuestra orientación sexual, pero también la procedencia étnica o racial que tenemos, si tenemos o no una discapacidad, dependiendo también de si pertenecemos a una determinada clase social. Entonces son varios factores que influyen en cómo nos relacionamos, ¿no? Y que también existen en determinadas sociedades. Entonces, quiero comenzar con estos hitos de la participación política interseccional. Como bien lo han dicho, principalmente pensamos en las mujeres también como población históricamente excluida. Entonces vamos a comenzar. En 1924 se entró en vigencia la ley 4526, que aprobaba el ejercicio de cargos para las mujeres en beneficencias públicas. Era como la primera vez que las mujeres podían acceder a un cargo público en una institución del Estado, es decir, las beneficencias públicas, ¿no? Pero habían condiciones, o sea, solo era para las mujeres casadas y que necesitaban una aprobación y una autorización por los esposos. No sé si ustedes han escuchado del término patriarcado, pero es un sistema de dominación en el que las mujeres estamos en una situación de desigualdad y de desventaja frente a los hombres. Entonces, por ejemplo, ha sido un factor para que nuestra participación en política demore tanto o todavía no se dé en igualdad. Bueno, en 1933 se dio el voto municipal a través de la Constitución de 1993 y dicen, gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir en las elecciones municipales. Y por primera vez se menciona las mujeres peruanas mayores de 21 años, las casadas o las que hayan estado casadas y las madres de familia, aunque no hayan llegado a su mayoría de edad, podían votar, pero solo en elecciones municipales. Y al final esto no se dio en la realidad, a pesar de que estuvo en la Constitución, en los procesos municipales no se llegó a dar sino hasta 1963. En 1941, el Comité Nacional Pro Derechos Civiles y Políticos de la Mujer, presidido por Elisa Rodríguez Parra de García Rosell, presenta una solicitud para el voto femenino que no prospera. Además, en este proceso por la obtención del voto y el derecho al sufragio femenino, que no fue solo en el Perú, sino a nivel internacional, no sé si alguno de ustedes ha visto la película Sufragistas, que es toda la lucha que tienen las mujeres en el Reino Unido o Inglaterra para conseguir el voto a inicios del siglo XX o XIX, ya ahí me confundí, pero en los 1900, al principio de los 1900. Entonces, fue un fenómeno que se dio a nivel mundial. Perú fue el penúltimo país en América Latina en conseguir el derecho al voto, y fueron varias precursoras como Elisa Rodríguez, pero también estuvo Zoila Aurora Cáceres, Magda Portal, entre otras mujeres que lucharon para la obtención del voto. A mí me gusta
mencionar mucho a Zoila Aurora Cáceres. Es una mujer que tuvo la oportunidad de congregar a más mujeres. Fue la primera que creó un comité feminista en el Perú, que lo que buscaba era lograr el voto femenino en las mujeres. Y lo que hacía era tipo unas cruzadas de cartas que les escribían a las autoridades, a los congresistas, bueno, en esa época diputados, a ella también le escribían desde diferentes regiones del país, mujeres activistas que les decían y apoyaban la lucha por la obtención del voto. Dicho esto, en 1945, el 10 de septiembre, Evolución Feminista elabora una carta al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores en respaldo del proyecto elaborado por los senadores José Antonio Encinas y Emilio Romero a favor del voto femenino, ¿no? Estas fueron grupos, así como el Comité Feminista de Zoila Aurora Cáceres. Evolución Feminista también fue una congregación de mujeres que hacían este activismo de mandar cartas, solicitudes para que fuera aprobado el derecho al voto de las mujeres. En 1948, a nivel mundial, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esto como un hito internacional importante también. Volviendo al derecho al voto, recién en 1955, o sea, hace 65 años, mediante la ley 12391, realizada por Manuel Odría, en el gobierno de Manuel Odría, y por la lucha de todas estas mujeres, se reconoce formalmente a la mujer peruana como ciudadana. O sea, antes de 1955 no éramos reconocidas como ciudadanas. Recién hace 65 años somos ciudadanas y tenemos derecho al voto y a la participación política. Pero ahí tengo que aclarar algo. Igual no fueron todas las mujeres las que obtuvieron el derecho al voto, solo fueron algunas. Igual, ¿no? Las que pertenecían a clases sociales altas y sobre todo las que sabían leer y escribir. Entonces, eso creó una discriminación también, porque no era que todas las mujeres podían votar. Como ya lo han dicho, las mujeres campesinas, indígenas o analfabetas que no sabían votar, no lograron obtener ese derecho al voto en 1955. Recién, en 1979, la Constitución reconoce a las comunidades nativas y se aprueba el voto universal. Es decir, todas las personas mayores de edad podían votar. No importaba si sabían leer o escribir o a qué condición social o económica pertenecían o si estaban casados o no. Entonces, miren, imagínense, hace exactamente 41 años sería que todas las mujeres pueden votar y demás poblaciones. Entonces, miren cómo todavía nuestra vida republicana no es igualitaria para estas poblaciones históricamente excluidas de las que veníamos hablando. En 1993 se reconoce la identidad étnica en la Constitución. En 1994 se ratifica el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ¿no? Este es un instrumento importantísimo que reconoce los pueblos indígenas y que señala que los estados que han ratificado este convenio tienen que promover la participación política de estas poblaciones históricamente excluidas y podríamos decir que su exclusión todavía data de épocas de la colonia, ¿no? Épocas de cuando los españoles llegaron al Perú y intentaron eliminar todas nuestras culturas, nuestras etnias, nuestras lenguas, pero que felizmente han resistido y que siguen vigentes hasta el día de hoy. En 1997, la participación femenina del 25% en el Congreso de la República y en los consejos municipales. Esta es una ley que promueve las cuotas. No sé si saben qué cosas son las cuotas, pero las cuotas son herramientas o acciones afirmativas que lo que hacen es de alguna forma nivelar esa desigualdad en la participación política de algunas poblaciones. Entonces, en 1997 se aprobó una cuota del 25% para que las mujeres que fueran candidatas en el Congreso de la República. Es decir, que en las listas que van a los congresos, el 25% tenían que estar compuestas por mujeres. Bueno, digo por mujeres porque igual es una cuota de género, o sea, podrían ser 25% de varones o mujeres, pero como ya sabemos que históricamente las mujeres han sido excluidas y no participaban en política, pues estaba dirigida para que 25% fueran mujeres. Esta cuota se eleva a 30% mediante la ley 27387, para que
30% de mujeres ocupen estas listas de candidaturas, ¿no? Como les digo, es una cuota de género, pero que favorece a las mujeres por esta exclusión que ya veníamos viendo. En 2002, las cuotas en consejerías regionales y regidurías provinciales se dan en 3 categorías o en 3 poblaciones. A ver, en hombres y mujeres, el 30%, la cuota de género, la cuota joven también, que no menos de un 20% de ciudadanos y ciudadanas jóvenes menores de 29 años de edad tenían que ser parte de estas listas a nivel subnacional en consejerías regionales y regidurías provinciales, y un mínimo del 15% tenían que ser o tienen que ser representantes de comunidades nativas y pueblos originarios en cada región donde existen estos pueblos originarios, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ahí se ha como tratado de nivelar, buscar una igualdad política y un reconocimiento, una participación y representación en política de estas 3 poblaciones. De género, enfocado principalmente en las mujeres por esta exclusión, en la población juvenil y en representantes de pueblos indígenas y originarios. Después de muchos años, miren, después de 18 años, y tras una larga lucha igual de muchas mujeres, feministas, activistas, este año se ha aprobado la paridad y la alternancia. ¿Qué quiere decir la paridad y la alternancia? Que antes la cuota de género era del 30%, ahora tiene que ser del 50%. Es decir, que en las listas de candidaturas a nivel nacional, congresistas y a nivel subnacional, tiene que ser la mitad ocupada por mujeres y la mitad ocupada por hombres, ¿no? Y tienen que ser colocadas de manera alternada, es decir, intercaladas. Si comienza la lista una mujer, luego le seguirá un varón, una mujer o viceversa, ¿no? Esto lo que intenta es nivelar aquellas desigualdades históricas que han tenido las mujeres en la participación política. Además, porque las mujeres somos la mitad de la población, entonces tendríamos que estar igualmente representadas. Esta es una forma de garantizar la participación política. Ojalá se incrementen estas cifras. Creo que hay alguien que quiere conversar, o Osmar, te escuchamos. Sí, buenas Solo para noches. abrir un poco la conversación. Ok, Sí, buenas claro. noches, muy bien. Quisiera saber, o si tal vez tiene algún data o conocimiento sobre qué luchas han seguido las personas con discapacidad, las personas nativas y en este caso también las personas amazónicas y jóvenes. No sé si también hay un registro de qué luchas han seguido ellos. Gracias. Sí, o sea, por ejemplo, las comunidades y nativas y pueblos originarios han presentado una serie de propuestas, o sea, a nivel de participación política, porque igual hay otras luchas que han reivindicado a las poblaciones indígenas y originarias, pero a nivel de participación política han solicitado, hay proyectos de ley que están en discusión en el Congreso y que aún no se aprueban, para incrementar esta cuota o para tener escaños reservados. De hecho, para comentarte un poco, existen una serie de organizaciones nacionales de pueblos indígenas y originarios a nivel nacional. En el Jurado Nacional de Elecciones contamos con un grupo de trabajo para el fortalecimiento de la participación política indígena, que funciona desde el año 2016, y que está compuesta por 7 organizaciones indígenas u originarias: AIDESEP, UNCA, FEMUCARINAP de mujeres, ONAMIAP, la CNA, CONAP, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca es que se cree un mayor fortalecimiento de la participación política. Sin embargo, hay diversas luchas en otros ámbitos, que por ejemplo la consulta previa es una lucha que tienen los pueblos indígenas u originarios, que es que si va a haber alguna intervención empresarial, vaya a ser minera u otras dentro de sus poblaciones, debería haber una consulta previa con estos pueblos, respetando sus tradiciones, la defensa de sus tierras y de sus derechos, ¿no? Es algo que podríamos ir viendo, pero ahora nos vamos a enfocar en la participación política. ¿Y qué pasa, no? Para comprender por qué históricamente ha sucedido estos procesos de exclusión, de desigualdad, qué cosa podemos rescatar o, bueno, analizar sobre esta situación, es que existen una serie de prejuicios, estereotipos y estigmas frente a estas poblaciones. Y ahí sí me gustaría que pudiéramos conversar, pero igual para no irnos del tiempo, porque ya igual vamos avanzando,
Me gustaría escuchar a 4 participantes, ¿sí? Sobre los prejuicios, estereotipos, estigmas, la violencia, discriminación o desigualdad, o todas estas situaciones que creen que tienen estas poblaciones en la participación política. O sea, ¿cuáles creen que son los estereotipos, los prejuicios, discriminación? Sí, Jimmy, te escuchamos. ¿Sí entiendes tu micrófono? Bueno, creo yo de que básicamente en la sociedad, por lo menos peruana, que tiene, bueno, un arraigado pensamiento occidental, y pues también, como decía Aníbal Quijano, ¿no? Influenciado mucho por esta colonialidad de poder, ¿no? Que básicamente ven a las comunidades, digamos, nativas americanas como, digamos, lo inferior a lo blanco, ¿no? Lo inferior al europeo. Por eso muchas veces en la sociedad peruana se ve esto de que se prioriza, digamos, a la gente blanca o los europeos por sobre incluso los mismos pobladores peruanos, ¿no? Incluso también, como menciona Matos Mar, en el libro Desborde Popular, en la misma base hay una estructura colonial, ¿no? En el que básicamente el hijo blanco está por sobre el hijo, digamos, de tez un poco más oscura, ¿no? Y ahí existe esa estructura que tiene esta época. Justamente esto refuerza mucho los estereotipos, ¿no? Ya que justamente cuando nace una persona con una tez, con una tez más blanca, ¿qué suelen decir los familiares? Oye, mira, te salió blanquito, te salió con ojitos, ¿no? Y haciendo una inferencia de que si una persona tiene estas características, tiende a ser más, digamos, más guapo, etcétera, de estereotipos que se tienen por sobre ello, ¿no? También esto se refuerza en el hecho de que muchas veces las mujeres son, digamos, echadas a segundo plano en muchos ámbitos, ¿no? Como el ámbito de la fuerza, con el ámbito de la actitud, en el ámbito de muchas cosas, ¿no? Como que se tienen a quitar estos lados. Entonces también el machismo es muchas veces, digamos, fomentado en las familias de manera sistémica, ¿no? En el que hay unos roles que está enfocado para el varón y unos roles que están enfocados para las mujeres, ¿no? Creo eso que se mantiene en la sociedad y los cuales también pasa quizás también a otro plano, ¿no? Incluso también dentro de los sistemas religiosos se pueden manifestar estas cosas, ¿no? Eh, Justamente con eso es que la sociedad se ha mantenido, creo que esas son las características de la sociedad peruana, digamos, contemporánea, ¿no? Digamos, machismo, eh, algún tipo de, digamos, arraigamiento religioso y también este, esta colonialidad de poder del que nos habla mucho Aníbal Quijano y ahora también Tita Segato, ¿no? Muchas gracias, Jimmy, por tus comentarios. Efectivamente, yo le voy a decir así, ¿cuánto daño nos ha hecho la colonia, ¿no? Esos estereotipos de creer que hay un sujeto hegemónico, un sujeto superior, que es el sujeto blanco, esa idealización del blanqueamiento, del no reconocer nuestra identidad, ha afectado mucho, ¿no? Y ha creado una serie de desigualdades, de violencia, de discriminación con algunas poblaciones, ¿no? Que se consideran que es inferiores y tal. Lo que pasa con los pueblos indígenas, pero también con las personas afrodescendientes. ¿Alguien más que quiera participar para hablar de estos prejuicios, estereotipos? ¿Qué más creen que impide esta participación política de las poblaciones de las que estamos hablando? ¿Algún otro estereotipo que hayan escuchado, por ejemplo, para la participación de las mujeres o de las personas con discapacidad? Quien desea participar puede hacerlo levantando la mano. Está Milagros. Buenas noches, soy Milagros Chapo y soy de la sede de Arequipa. Con respecto a eso, creo que también sería ya la educación y la mentalidad y la cultura en sí que tiene la ciudadanía peruana. Muchas veces, o sea, sí he visto tanto por parte de familiares y de mi propia madre y cercanos, los cuales piensan o consideran que
lo que han vivido anteriores veces con sus padres o lo que han visto también de sus abuelos es lo correcto y por ende eso no debe de cambiar. Y esas creencias o esa cultura que se les forma a ellos hace que ellos mismos se pongan una barrera para salir de esa desigualdad. Y creo que eso se está tratando de romper tanto con los hijos y con las futuras generaciones. Gracias, Milagros. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, Miriam. Te escuchamos. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Buenas noches, soy de la sede de Cusco. Con respecto a lo que son los estereotipos, por ejemplo, la participación de las mujeres, en realidad es muy común hasta hoy en día que todavía se piense, ¿no?, que las mujeres somos incapaces de asumir ciertas responsabilidades en las que se nos considerarían tal vez áreas que supuestamente son típicamente masculinas, ¿no? Como son el caso de las finanzas, la energía, por ejemplo, la infraestructura. Entonces son esos pequeños estereotipos de pensamiento que hacen que las mujeres no seamos valoradas, tampoco seamos tratadas del mismo nivel por ejemplo, en el género masculino. Es por eso que hasta para el trabajo creo yo que incluso influye este tipo de pensamientos, ¿no? Que no se nos creen incapaces a nosotras las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu comentario. Bueno, vamos a continuar. Igual, si tienen alguna opinión, pueden levantar la mano y nos damos un tiempito para seguir comentando. Bueno, vamos a hablar. Sí, Verónica, te escuchamos. Sí, considero que estos estereotipos, o sea, verdaderamente afectan demasiado lo que es nuestra sociedad en sí. Creo que no solamente podemos hablar de estereotipos por parte de los varones en sí, de la superioridad de ellos, sino de cómo esto afecta en las mismas mujeres en sí. Si hablamos en esto de participación política y todo ese tema, muchas veces esos mismos estereotipos causan que una mujer se siente incapaz de poder participar en política o que postular a un cargo público o inclusive el ir a votar porque no se siente con esa capacidad. Es por ello que básicamente lo que se tiene que hacer, no, y creo que eso concordamos todos, es un cambio de conciencia, ¿no? Que es muy difícil, pero considero que estos nuevos proyectos como de la paridad y todo eso van a ayudar mucho para que la mujer pueda quitarse primero de su mente esos estereotipos y también que puedan influir justamente en los varones, sobre todo en esa etapa de formación, ¿no? En los jóvenes, esos programas puedan influir en ellos para que puedan tener una nueva mentalidad y para que entiendan también que es tener una participación. Así que Gracias, creo que es Verónica. el tema de los varones, sino también de las mujeres mismas que puedan. Uy, se le cortó, creo, a Verónica. Sí, está Nelly y María y luego continuamos con la exposición. Muchas gracias, buenas noches. Soy de la sede de Cusco. Bueno, yo quiero referirme un poco a lo que es las personas con discapacidad. Este grupo de personas, al ser un grupo vulnerable, lamentablemente la sociedad sigue creyendo con perjuicios de que ellos no pueden ejercer sus derechos a votar o otros derechos civiles por la misma idea de que ellos no son capaces de serlo. Si bien es cierto, hay diferentes tipos de discapacidad, pero tenemos que considerar que ellos son otros ciudadanos como nosotros. Y pese a que hay normativas en las cuales ellos pueden participar en la vida política, y dentro de los comicios también, no se toma en cuenta, por así decirlo, se toma prácticamente como que existen, pero no se aplica. Pese a que tenemos la ley 29973 desde el año 2012, ya son 8 años de esta ley que prácticamente está existiendo, pero no es aplicada en la sociedad. Pese a que también existe una convención de la persona con discapacidad y pese a que también hay un plan de accesibilidad de la persona con discapacidad. Entonces son temas que como sociedad debemos inculcar desde el propio hogar para que la persona con discapacidad pueda ser incluido e insertado en la sociedad adecuadamente. Muchas gracias, Nelly, por tus comentarios. María.
Buenas tardes, soy María Turpo de la sede de Arequipa. Solo para complementar a lo ya acotado por mis compañeros, decir que tanto prejuicios como estereotipos comprenden o engloban 3 tipos de características que vendrían a ser lo que es la raza, la edad y el sexo, ¿no? Porque de todo lo que han dicho mis compañeros en cuanto a las mujeres, usualmente hay una comparación siempre entre hombres y mujeres, que uno es el débil y el otro es más fuerte, o la otra persona, o la mujer es más sensible, ¿no? Y el hombre es el macho, el que manda, el que impone, ¿no? En ese aspecto, en cuanto a los que son jóvenes, usualmente, ¿qué pasa? Con los jóvenes dicen no son capaces de realizar determinada tarea por su falta de experiencia, y mejor tomemos en cuenta a una persona adulta que ya tuvo bastante experiencia y creo que va a desarrollar mejor un trabajo, ¿no? O en lo otro que es a la raza. Como ya lo mencionó varios compañeros, siempre tenemos un prejuicio en cuanto a lo andino y lo occidental. Entonces, yo creo que mientras nosotros como sociedad no cambiemos esa forma de pensar, creo que siempre van a estar presentes. Y muy importante, algo que comentó uno de nuestros compañeros, es la educación. La educación que debe impartirse no solo desde el colegio, sino desde casa, porque creo que nosotros con con nuestro accionar demostramos cómo es que nos desarrollamos dentro de la sociedad. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias por todos sus comentarios, muy valioso todo lo que han mencionado. De verdad, como además creo que lo más importante de todo lo que han dicho y las reflexiones que dan es cómo vamos cambiando esos prejuicios de género, esos estereotipos, esta discriminación y desigualdad que existen con algunas poblaciones. Entonces creo que esos espacios nos ayudan a repensar. Todas vuestras opiniones también son súper valiosas para seguir en este camino de transformar y de crear mayores condiciones de igualdad. Bueno, aquí vamos a ver específicamente cómo está la participación política de estas poblaciones, ¿no? Mencionando algunas cifras también, algunos datos importantes. Miren, la población peruana está constituida por un poco más de la mitad de mujeres y un poco más, la otra mitad de hombres, ¿no? Y a pesar de que se fomente ahora la participación política y que incluso el 40% de candidaturas puedan ser mujeres, estas no llegan a ocupar los cargos de poder y decisión. Ojalá que en esta aprobación de la paridad de la alternancia podamos ver que estas cifras se eleven. Para dar algunos datos, esta es la pirámide de poder de mujeres en espacios de toma de decisiones. Ahorita, en la actualidad, solo hay 34 congresistas mujeres de 130, es decir, el 26,15%. En la actualidad, no existe ninguna gobernadora regional ocupando ese cargo. De las vicegobernadoras regionales, solo hay 5 de 25, es decir, el 20%. Consejeras regionales, solo 63 de 328, el 19%. Alcaldesas provinciales, solo 9 de 196. Regidoras provinciales, 452 de 1.764 regidurías provinciales, el 26%. De alcaldesas distritales, 83 de 166, de 1.666 alcaldías distritales, es decir, un 5%. Y regidoras distritales, 2.732 de 8.891 regidurías distritales, es decir, el 31%. En el único espacio, que es el más bajo de esta pirámide de poder, hemos superado la cuota, que antes era del 30%, ¿no? Entonces, miren cómo todavía esta participación política de las mujeres es desigual, muy ínfima, ¿no? Y es necesario que se creen estas herramientas. Como les digo, ojalá que con la paridad de alternancia estas cifras mejoren. Ya estamos garantizando la participación política, pero existen otras barreras, como es el acoso político contra las mujeres que se atreven, y digo se atreven, porque es todo un reto para las mujeres participar de la vida pública y política de nuestro país, que tienen que afrontar cuando están, por ejemplo, en campaña o liderando un cargo o siendo autoridades, ¿no? Este fenómeno o esta barrera se llama acoso político
y las mujeres todo el tiempo están recibiendo este acoso político. Frases tan sencillas como mejor anda a tu casa, a cuidar a tus hijos, no sirves para esto, o que, por ejemplo, cuando hay una sesión de consejo regional o municipal, las mujeres, en vez de estar conversando y dialogando sobre los temas importantes, están sirviendo el café o atendiendo, replicando algunos roles de género, ¿no? Y siempre cumpliendo esas labores. O cuando, por ejemplo, regidoras se atreven a hacer la fiscalización de cómo están las obras de sus municipalidades, muchas veces se ven acosadas, ¿no? Hemos tenido casos de candidatas que comentan y registran sus casos en nuestra portal a través de Observa Igualdad, que les voy a contar un poquito más adelante, diciendo que, por ejemplo, cuando estaban en campaña, les mandaban arreglos fúnebres a las puertas de sus casas como una advertencia, ¿no? De que si seguían participando en política, las consecuencias que iban a tener. O los medios de comunicación también, siempre reforzando estos estereotipos de género de que las mujeres no estamos en la capacidad de participar en política. Bueno, dicho esto, me gustaría también mostrarles la participación de los jóvenes, recordar que existe una cuota, que es el 20% a nivel regional y provincial, que, por ejemplo, el 30% de la población electoral son jóvenes, es decir, de 18 a 29 años, que a pesar de que haya más o menos el 30% de candidaturas, si lo pueden ver aquí en los cuadros, como les decíamos, a través de las cuotas se ha ido incrementando esta participación, pero cuando se llegan a elegir o ya cuando en la representatividad o cuando llegan a lograr el cargo, estas cifras se reducen, ¿no? Por ejemplo, en el proceso 2010 hemos llegado a tener 32% de candidaturas juveniles a nivel regional, pero solo el 14% lograron llegar a ser autoridades, ¿no? Lo mismo en el 2014, un 34% en candidaturas y el 14% llegaron a ser autoridades. En el 2018, que fueron las últimas elecciones regionales, solo el 34% fueron candidaturas de personas jóvenes y llegaron a ocupar estos cargos solamente el 6%. A nivel provincial, lo mismo, ¿no? Aquí podemos ver las cifras de participación, 27, 28, 31% y 30,7% de las y los jóvenes. También me gustaría mencionar a las poblaciones indígenas. Como saben, y como ya lo he mencionado, existen las cuotas, pero únicamente a nivel regional y provincial. Bueno, y a nivel congresal, a pesar de que no exista una cuota, hemos podido identificar algunas representaciones indígenas. En el 2001, solo una persona autoidentificada como indígena llegó a ser congresista de Puno. En el 2016, dos de Cusco y una de Ayacucho. En el 2011, una de Amazonas y una de Puno. En el 2016, una de Ayacucho. Y en el 2020, o sea, que sepamos, que se autoidentifique, que diga soy una congresista indígena, ninguna. Entonces podríamos decir que en estos últimos procesos electorales a nivel congresal, solo 7 representantes son indígenas, y en el caso de las autoridades electas en regidurías provinciales según sexo, varones no indígenas 68, varones indígenas solo el 8%, mujeres indígenas el 2%, y mujeres no indígenas el 22%. Miren cómo es tan baja esta representatividad de mujeres indígenas en regidurías provinciales, el 2%, y varones indígenas es el 8%. Recordemos que en nuestro país existen 55 pueblos originarios, existen 48 lenguas indígenas o originarias también, y que según el censo del 2017, el 25,8% de nuestra población se identificó como miembro de alguno de estos pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo es posible que casi la tercera parte de nuestra población sea indígena u originaria y no se llegue a esta representatividad que queremos en política, ¿no? Por eso estamos fomentando desde el jurado y los mismos integrantes de organizaciones de pueblos indígenas para que estas cifras mejoren, como
por todo, bueno, por todo lo que han dicho ya en sus comentarios también, ¿no? ¿Cómo logramos o eliminamos esta discriminación y desigualdad de estos pueblos indígenas o originarios? Para continuar, a ver, creo que no puedo bajar. Ya, en el caso de las personas afroperuanas, recordarles que el 3,6% también se identifica como personas afrodescendientes en nuestro país, según el censo también del 2017. Es una cifra que nos demuestra que nuestro país también es diverso y que hay personas que se identifican como personas afroperuanas. En las elecciones congresales o generales, del 2001 al 2020, el 2001 hubieron dos mujeres, hubo dos mujeres afroperuanas y un hombre. En el 2016 dos mujeres, en el 2011 tres, en el 2016 una mujer, y en la actualidad no tenemos ningún congresista identificado como afroperuano. Entonces, viendo estas cifras, solo 8 personas afroperuanas han sido congresistas en nuestro país en los últimos 5 procesos electorales a nivel congresal. Recordar que tanto la población indígena como la población afroperuana tiene diferentes barreras, por ejemplo, en la educación, o que viven en la pobreza también. Entonces, son factores que de alguna forma son barreras e impiden la participación política de estas poblaciones. También me gustaría mencionar sobre las candidaturas de personas con discapacidad. Según el censo, se ha registrado que el 13% de la población ha mencionado que tiene un tipo de discapacidad. Es una cifra alta, es el 13%, igual la representatividad no se llega a ver, ¿no? Ahora, a nivel de procesos electorales, en el 2014, en las elecciones regionales y municipales, del total de candidaturas, que es 115,000 candidaturas, solo 897 fueron candidaturas de personas con discapacidad que declararon tener algún tipo de discapacidad. Esto significa que el 0,78% fueron candidatos y candidatas con alguna discapacidad. En las elecciones regionales y municipales del 2018, de las 99,000 candidaturas, solo 768 fueron personas con discapacidad, es decir, el 0,77%, y en las últimas elecciones congresales extraordinarias que tuvimos a principios de este año, de las 2,338, tengo ahí un problema con los números, creo, o son que es tantas cifras, perdonen, solo 28 personas con discapacidad fueron candidatos y candidatas, y el que es el 1,2%, ¿no? O sea, son cifras muy bajas para la cantidad de población que tiene discapacidad en nuestro país. Y en la actualidad no existe o no hay ninguna congresista que tenga alguna discapacidad en el actual Congreso. Entonces, estas son las cifras de participación de las personas con discapacidad. De la comunidad LGBTI, es decir, lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, ha habido participación por ejemplo, en las elecciones generales. LGBTI han sido 2 y personas trans 2. En las RM del 2010, 3 personas autoidentificadas como parte de la comunidad. En las elecciones generales, 2. En las RM, 6 LGBTI, 2 trans. En las elecciones generales, 6 LGBTI o lesbianas, gays y una persona trans. En las RM, 12, miren cómo se ha ido incrementando estas cifras. Y en las elecciones congresales extraordinarias, 3 personas LGBTI y una persona trans. Esto es un total de 39 candidaturas, 22 a nivel subnacional y 17 en elecciones generales. 6 de ellas, de toda esta población de candidaturas, ha sido autoridad. Y es más, ahora sí en el Congreso hay una persona gay siendo congresista, y de hecho ha sido la persona más votada, la segunda más votada en Lima, ¿no? Y ha logrado llegar a ser congresista. Estas son las principales cifras que queríamos comentarles.
Y la pregunta ahorita es, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer frente a estas cifras, frente a esta participación en desigualdad? Aquí hemos puesto algunas, que es mecanismos institucionales como las cuotas, que si bien se han implementado, han ayudado a que haya mayor participación política, podemos decir que aún no son suficientes, sí, porque hay otras barreras también, pero es una forma de incentivar y mejorar la participación política, las capacitaciones en formación política, en la mejora de habilidades, ¿no? Para que estas poblaciones puedan llegar a ser autoridades, también las acciones afirmativas, y nosotras desde el Programa para la Igualdad Política promovemos una serie de actividades que ahora les puedo comentar. Pero si me pudieran comentar, ¿qué más podemos hacer para que estas poblaciones participen en política? Y así podemos construir juntas y juntos estas ideas y ver cómo vamos mejorando la representatividad en diversidad de nuestro país. Sería de utilidad y vamos conversando. ¿Quiénes quieren participar? Creo que María Virginia no bajó la mano. Pero si a alguien le gustaría decir algo, como ideas de qué más podemos hacer para mejorar esta participación política, nos sería de utilidad. ¿Alguien que se anime? ¿Qué más podemos hacer? Estimados, estimadas, puedan levantar la mano o escribir en el chat que desean participar para poder darles el pase. A ver, ¿qué ideas tenemos para ir mejorando la participación? Sí, Gaby, te escuchamos. Buenas noches. Quería aportar, bueno, como idea, creo que una de las razones por las que no participan, por lo que he estado preguntando, conversando, es la falta de, el desconocimiento de cómo participar. Y también porque los partidos políticos no tienen una buena, o no son populares, por así decirlo, y no cumplen con sus funciones. Entonces, una persona que quiere asumir o ser parte de la política tiene miedo como a mancharse o no sabe a qué partido político afiliarse o necesariamente por qué afiliarse a un partido político o, o quisieran iniciar un partido político. El problema es que no hay el conocimiento de cómo hacerlo, y cuando salen estas charlas o esta información siempre tienes que ser parte de algo, de una organización o de un partido, pero individualmente como alguien que quiere iniciarse o conseguir información, no lo puede hacer. Entonces, creo yo que podría ser buscar foros o capacitación para personas que no necesariamente estén unidas a algún partido para que vean cómo pueden desarrollar este tema. Muchas gracias. Sí, escuchamos. Jeffrey. Ahí tengo, según el orden. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches. Ya, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Ya, bueno, yo considero que no logran participar en un partido político las mujeres porque he estado leyendo una investigación en la que refieren que se les acumula, es decir, que tienen miedo a participar porque no solamente cumplen con las tareas del hogar, sino también que esto conlleva a disponer de más tiempo, organizarse mejor, a la vez que tienen que cargar esto con el cuidado de sus hijos, y algunas que tienen negocio, peor aún, tienen que estar organizándose para poder, digamos, entre comillas, dividirse entre todos estos espacios, entre su espacio privado y entre su espacio público. Y muchas consideran que es una pérdida de tiempo porque no reciben el apoyo oportuno de sus familiares que les ayude a sobrellevar estas cargas. Sí, tienes mucha razón, Jeffrey, ¿no? Esta
esta división de la sociedad, del mundo, cómo nos movemos, el espacio privado y el espacio público, y cómo las mujeres salen de ese espacio público para comenzar a ser parte de ese espacio político y público. Es verdad. Benjamín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, ¿cómo estás? Mi nombre es Benjamín Cutipa, soy de Cusco, y pues coincido con la primera compañera que mencionó, pues que decía por falta de conocimiento. Al menos yo no me considero, pero sí mis papás, de esa clasificación que estamos hablando. Mi papá es de la zona de Puno, ahí abundan la mayoría de los que tienen el apellido Cutipa. Mi mamá es de Cusco, pero uno de sus hermanos de mi papá vive en Paucartambo, es la provincia de Paucartambo, y en la comunidad donde se hacen llamar, o sea, zonas originarios por los queros. Por ejemplo, si vamos ahí, la naturaleza, el convivir ahí es netamente propios de ellos. No sé si hablar colonización, no sé, no puedo hablar eso porque no he visto. Hablan en quechua, sus prácticas son tradicionales, siguen ahí, aunque algunos de sus hijos también están aquí en Cusco, son mis compañeros y son mis amigos. El detalle, ¿por qué ellos no participan? Es que no hay ninguna institución de nuestro gobierno de acá de Perú que vaya allá, pise el suelo, el terreno de allá y les diga, ¿saben qué? Señores, en su propio idioma, es decir, en quechua, ustedes pueden participar de esta forma, de esta y de esta. Pero ¿con qué mecanismos? Y se les da la facilidad de que ustedes vayan a tal lugar o a tal oficina e inscribirse y poder participar. Eso no hay. Entonces, ellos generalmente no suelen salir a las ciudades o a las grandes ciudades, en este caso sería Cusco, para poder averiguarse. Y si es que lo hicieran, yo creo que no saben o no tienen idea dónde podrían dirigirse. Esa es mi humilde opinión, espero que lo tomen en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias por todas tus opiniones. Es verdad, o sea, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que tu familia o la que mencionabas que viven en Paucartambo y en comunidades, yo creo que han resistido a todo este fenómeno de colonización y habría que revalorar esa identidad. Y es verdad que a veces desde el Estado no llegamos, ¿no? A algunas zonas, a algunos espacios a donde podríamos llegar. Y más que nosotros simplemente instruir, que es parte de la educación que podemos promover, sino también recibir y adoptar todas esas costumbres, todos esos conocimientos que deberían ser útiles para cambiar, por ejemplo, la política. Sí, Jocelyn. Luego está Jocelyn, Osmar, Julio y creo que Jimmy. Y Rosalinda también. Sí, Osmar o Jocelyn. Ya. Buenas noches. Bueno, con respecto sobre los mecanismos, ¿de qué más podemos hacer en cuanto para la participación política por parte de estos grupos? Yo coincido con el comentario del compañero, porque es muy cierto. Muchas veces tal vez la población o las personas no participan, uno, porque no hay acceso a información, digamos, en su lengua materna. Por ejemplo, yo soy de Puno, soy de Puno, y por ejemplo, aquí casi una mayoría de personas hablan lo que es el quechua o lo que es también el idioma aymara. Y siempre hay personas que, por ejemplo, sí dominan el castellano o el español, pero no en su totalidad. Y no siempre la información, digamos, que ellos van a querer para informarse un poquito más de cómo podrían participar. Gracias. Es verdad, esta interculturalidad, ¿no? El reconocimiento de estas lenguas de las que hablábamos hace un rato. Sí, Osmar, te escuchamos. Ok, bueno, haciendo la participación y continuando con esto, quisiera tocar yo el tema de lo que está promulgado y creo que en leyes también, es que muchas veces se saca la vuelta a las cuotas, ¿no? Que en este caso son las de la participación. Tanto tenemos la cuota indígena, la cuota de género y la cuota juvenil. Muchos partidos toman una persona que sea joven, que sea indígena y que sea de género, en este caso, ¿no? Si es varón, y se está sacándose la vuelta a esta ley, por lo que muchos partidos aprovechan ello, ¿no? Entonces,
piden que haya una cuota de género, cuota indígena y cuota joven, pero en una sola persona lo hacen, ¿no? Entonces creo que ahí deberíamos de actuar para que también sea la participación efectiva de esas cuotas que se piden, ¿no? Y los partidos deberían tomar un poco más de conciencia y creo que las leyes deben ser un poco más rigurosas también en esta parte. Muchas gracias, Osmar, ¿no? Cómo los partidos políticos deberían como fomentar esta participación política. Creo que aquí también podríamos ponerle como, ¿qué podemos hacer? Un trabajo directo con los partidos políticos podría ser un mecanismo, una forma. Sí, Rosa, luego Julio y luego Jimmy. Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí. Ok, bueno, mi nombre es Rosalinda Taxa, soy de la sede de Lima. Bueno, en lo referente a qué podemos hacer, creo que acá tenemos un gran desafío los jóvenes en el tema de poner en la agenda y desde nuestros espacios de participación política estos temas en discusión para que también haya una apertura sobre el tema y bueno, pueda llegar a más, a tener una discusión ampliada en todos los sectores, en estos espacios que están siendo discriminados o vulnerados y dejados de lado en la participación política. Creo que ya se ha tenido un gran logro con el tema de la paridad y alternancia y creo que el siguiente paso sería también eliminar el voto preferencial para que se pueda efectivizar verdaderamente la representación política de las mujeres dentro de los espacios de decisión política para el país, ¿no? Yo creo que eso es esencial en primera parte. Uno, el tema del rol que debemos cumplir los jóvenes en armar espacios desde nuestras áreas, generar espacios de diálogo y discusión sobre estos temas. Y segundo, ya eliminar el voto preferencial, que es una carrera de largo aliento, ya sería para el 2026, ¿no? Pero creo que sí debe ser necesario esos aspectos. Gracias, Rosa. Julio y Jimmy, les escuchamos. Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, creo... Julio primero y luego Jimmy, porfa. Okay. Ya, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan, cierto? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bien, ¿qué tal? Mi nombre es Julio, soy de la sede de Lima. Bueno, en este caso, con lo que estaban hablando, el tema de qué podríamos hacer en este tema, yo pienso que en realidad al margen de cualquier cosa o discriminación, también va de la mano en lo que uno piensa, porque yo, si bien es cierto, es una persona que estuve como 5 años en provincia por un tema de salud, yo tenía asma, entonces tuve que viajar allá, y me di cuenta que sí, si bien es cierto hay necesidades y discriminación, pero también hay un tema importante en la cual se está dejando de lado. La gente no le toma mucha importancia a lo que es la política. En el tema de las mujeres, por ejemplo, si bien es cierto hay un porcentaje que desea participar, que se informa bien, ya hay otro gran porcentaje que prefiere estar en cosas diferentes y no tocar los temas políticos. Igual sucede también con la gente que de repente en provincia, ¿no? Si bien es cierto, he conocido personas que también sí desean participar y ellos se dan cuenta de ello y tratan de buscar algún tipo de información. Pero hay gente como otras personas que que no desean participar porque simplemente ven como una pérdida de tiempo, no le toman el interés. Y es por ello que quizás más se centra lo que es la política en, ¿cómo decirlo?, en temas en la capital, por ejemplo, ¿no? O no se da tanta porcentaje a las personas de indígenas, de color, porque ellos propios no se ponen o no ponen el pecho para querer representar a sus propias regiones. Alguien todavía tiene que decirles u ofrecerles algo a cambio para que puedan participar, y eso en realidad también está mal. Si bien es cierto, sí, hay que tener en cuenta que hay discriminación, lamentablemente, cuando en estas épocas no debería haber. También hay discriminación de género también, pero también debemos partir, creo que, por el hecho de que en la educación, que debemos tratar de incentivar en las personas que están en los colegios, tratar de darles a entender de una forma didáctica, o en todo caso de que ellos puedan participar, qué es hacer política, ¿no? ¿Qué es hacer política? No solamente un tema de, yo voy al Congreso o yo voy a la alcaldía de algo porque quiero sacar un lucro personal, sino por el hecho de que ellos vean lo que realmente tienen a la mano, que es una herramienta que puede servirlo para toda la comunidad y así poder enriquecernos mejor.
Creo que eso es lo que yo pienso y esa es mi participación. Está apagado tu micro, Parua. Ay, lo siento. Estaba hablándole a Jimmy, que si puede participar, por favor. Sí, claro. Buenas noches. Yo soy una persona personalmente que cree mucho en la investigación, la verdad. Entonces veo de que este problema muchas veces de las comunidades en especial, centrándome en este espacio, es porque justamente en el Perú no existe mucho esto, ¿no? Por lo menos desde el Estado, esta investigación, este trabajo de campo en las comunidades, ¿no? De todo el Perú. Por ejemplo, en el caso de la Amazonía, casi todo lo que conocemos de la Amazonía no es porque hemos tenido un Estado eficiente en ese aspecto, sino son comunidades cristianas que se han organizado para rescatar este espacio de la Amazonía. Si bien por ciertos intereses ideológicos quizá, nos ha servido ya después para poder utilizarlo, para poder concientizar, politizar de alguna manera a las sociedades amazónicas, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de la Amazonía, en el caso de los Andes, de la costa peruana norte y sur y de todo el Perú, eso es algo muy, muy presente, ¿no? Dentro del Estado no existe esto mucho, la investigación académica, pero esta investigación también no debe ser solo llevada a la sociedad como esto es una investigación y léela para que vean los problemas del Perú, ¿no? Creo yo que no todas las personas lo van a leer. Las personas, el peruano promedio no está acostumbrado a esto. Tal es el caso, por ejemplo, de José María Arguedas, ¿no? Nosotros conocemos a José María Arguedas no por su desempeño académico de antropólogo, no creo que nadie leyó su tesis sobre las comunidades españolas y andinas. Todos conocemos a José María Arguedas por esa sensibilidad que transmitía dentro de su literatura. La población tiene una sensibilidad con esto, ¿no? Más allá de una investigación como tal, es llegar a transmitirlo a la sociedad mediante esta sensibilización. La sociedad como tal hemos pasado pues un periodo muy oscuro y después con el gobierno de Fujimori también un periodo de antipolítica dentro de la sociedad peruana, ¿no? Pero creo yo de que la idea de poder llegar a las personas no es solamente con esta investigación, sino tratar de comunicarles mediante esta sensibilización que puede llegar a dar el arte, ¿no? En la literatura, la pintura, muchas cosas que se pueden llegar mediante talleres, mediante, más allá de una charla informativa, sino una charla didáctica en el cual el arte sea el tema central para poder entender los problemas sociales. Wow. Gracias, Jimmy, por todas tus opiniones. Muy, muy valioso todo lo que has dicho. Incluso nombrar a Argueda, ¿no? Ojalá esta fuera una lectura obligatoria para todos y todas. Sí, Edith, Andrea y Elizabeth. Edith, comenzamos contigo. Muchas gracias. En cuanto a la pregunta, ¿qué podemos hacer para que estas poblaciones excluidas puedan participar en cuanto a los mecanismos? En cuanto a las poblaciones étnicas, indígenas, por ejemplo, sabemos que el Perú es un país multicultural, multiétnico, inclusive hay varios idiomas que prevalecen en diferentes regiones, ¿no? Yo vivo en Ayacucho y aquí, por ejemplo, pues yo veo realmente poca discriminación. Nosotros hay comunidades que valoran mucho su identidad cultural y eso se respeta, ¿no? Hay diversidad de colores y nos respetamos. Pero justamente creo que pasa más en la capital, o sea, en Lima, no se respeta esa diversidad, ¿no? Entonces, como el idioma oficial es español, se impone justamente a las informaciones también, utilizando los medios de comunicación en español, ¿no? En los últimos meses o en este último año, más felizmente se ha incorporado, por ejemplo, algunos spots publicitarios en quechua, en aymar, en aguajún, en ashánica, en otros idiomas, para justamente esas poblaciones. Entonces, en cuanto a las elecciones, por ejemplo, se podría incorporar ello. Y aparte, el compañero anterior señaló de que no hay participación política justamente de estas poblaciones excluidas. O sea, sí hay participación política, o sea, ¿cómo entonces se organizan en sus comunidades? Pues cada quien está en su comunidad.
Lo que pasa es que justamente aquí en el Perú participan los que tienen más dinero, pues, ¿no? Los que participan en un partido político que tiene condiciones económicas, pero un campesino, pues, no va a poder, por más ser un líder de su pueblo, no creo que pueda llegar justamente a asumir esas responsabilidades por cuestiones netamente económicas. En cuanto a las poblaciones LGTBI también, se le debe dar más oportunidades en los espacios políticos para que ellos puedan participar. Si bien es cierto hay mucha discriminación, porque el Perú también es un país, ya conocemos, tiene una raíz patriarcal, machista, y en cuanto a la participación de las mujeres también había mucha discriminación, y peor pues para estas poblaciones, pero sí se debe educar utilizando los medios de comunicación, también ¿no? Capacitando, principalmente en los colegios, por ejemplo, ¿no? Acciones como esas se debe hacer, ¿no? Que todo esto parte de educación también, de poder entender de que somos diferentes, pero todos tenemos derecho a participar. Como todos asumimos nuestros deberes, también tenemos derecho a participar políticamente, ¿no? O sea, en los espacios públicos. Gracias. Muchas gracias por tus opiniones. Es verdad, o sea, y es algo que mencionan los pueblos indígenas y originarios de las organizaciones con las que trabajamos. O sea, la forma de hacer política no debería ser solo una o una forma. Hay diversas formas de hacer política y lo que tú has dicho bien, ¿no? La organización en las comunidades, las rondas campesinas son una forma también de participación política y que se debería valorar. A ver, Andrea y Elizabeth. Andrea primero. Sí, buenas noches. Bueno, también lo que dice mi compañera, estoy de acuerdo. O sea, principalmente creo que el hecho de que no haya mucha presencia de las minorías o de las mujeres en sí, es también por las estructuras sociales. O sea, el hecho de que la mujer no quiera participar también tiene que ver con el hecho de que mayormente es la que se hace cargo de la familia, entonces tiene como que un trabajo de más, que no es solamente el trabajo de hacer política y ser congresista o alcaldesa, sino que tiene que ser madre, esposa y cumplir con sus deberes. Entonces, ese también es un problema y por eso es que hay tan baja participación política. Y segundo, también tiene que ver con el hecho de la representación efectiva. O sea, muchas veces estas cuotas, tanto de género como la cuota indígena, es utilizada por los mismos partidos para tener como que presencia, pero estas personas que están dentro no representan las demandas ni de las mujeres, ni de las comunidades campesinas, ni de las personas discapacitadas, ni tampoco de la comunidad LGTBIQ. Entonces, tienes ahí a personas que sí se identifican como mujer y de una comunidad indígena y todo lo demás, pero que no trabajan para generar políticas que sirvan a donde pertenece, ¿no? La mujer. Uy, te dejo de escuchar. Y otra cosa también y en donde haces y en donde generas más que todo política como para el beneficio propio, entonces es mucho más complicado o da menos incentivos para que haya una participación de comunidad colectiva, por así decirlo. Y bueno, eso era todo. Gracias. Gracias. Elizabeth y luego María Elena. Sí, buenas noches con todos. Sí, concuerdo con la posición de dos de las compañeras que hablaron anteriormente con relación a que no podemos hablar de que no existe participación por parte de personas en provincia o incluso por miembros de estas comunidades históricamente discriminadas. Primero, existe sí cierto desinterés, pero por un grupo de la población que no solamente está compuesto por estas personas. En ese sentido, las personas históricamente discriminadas no tienen ese nivel de participación como lo tienen, por ejemplo, los hombres o población o grupos de personas que no han tenido que pasar por estas luchas sociales para poder conseguir o conquistar sus derechos, debido a que la sociedad es la que los limita para intervenir. Entonces, tendríamos que brindar un plan sostenible que permita que se integren en forma progresiva y durable a la participación política.
En ese sentido, si es que me permito realizar una propuesta de cómo podríamos solucionar este problema en las sociedades, en las comunidades nativas, por ejemplo, existe lo que es la determinación culturalmente condicionada. En ese sentido, este principio lo que nos propone es respetar la diversidad de estas comunidades y a través de este principio, entonces, hacer que ellos intervengan, pero sin alterar su cultura y su identidad. Entonces, creo que esta sería una buena forma de poder iniciar. Gracias. Muchas gracias. No sé si era Edith, se me fue el nombre, perdona. Gracias por tu intervención. Y María Elena, ¿te escuchamos? No se te oye. María Elena. Está sin o sea, está bien el micro, pero no se te escucha. Uy. A ver ahora, enciende tu micro, porfa. Y ahora, a ver. Uy, no sé qué pasa. No, no se llega a escuchar. Ay, qué pena. Pero a ver si lo arreglamos, igual puedes escribir en el chat, porque no sé qué pasa. Pero hace un rato participaste y sí se oía. En todo caso, vamos a continuar. Ya no nos queda mucho, pero sí comentarles que desde el jurado, así como este programa, estas charlas que están teniendo de voluntarios, desde el Programa para la Igualdad Política, hemos venido desarrollando una serie de actividades como escuelas de formación para personas LGBTI, para población indígena, con este grupo que les comentaba al principio que se creó el 2016 en el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos haciendo una escuela de participación política de mujeres en Cusco. También estamos a puertas, el lunes iniciamos un taller de formación Mujeres al Poder para mujeres, dirigido a mujeres, y también estuvimos en unos talleres express para jóvenes con UNFA en un campamento juvenil. Entonces sí estamos incentivando esta participación política de estos pueblos históricamente excluidos. Ojalá que cuando haya más iniciativas puedan participar y seguir en este desarrollo y proceso, ¿no? de buscar una política con igualdad. También comentarles que en el marco de los procesos electorales, el jurado incentiva y promueve la firma de un pacto ético de parte de todos los partidos políticos, y de hecho en el último que hubo en el marco de las elecciones congresales extraordinarias, se puso un ítem, ¿no? Tipo una cláusula que era el de rechazar y erradicar cualquier tipo de discriminación hacia una persona o grupo de personas por razón de raza, etnia, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, procedencia, religión, así como toda práctica difamatoria y xenofóbica que atente contra la dignidad de las personas. Asimismo, todo acto de acoso y violencia política que vulnere o amenace el ejercicio de los derechos fundamentales, en especial el de la participación política de las mujeres. Les comentaba en algún momento que el acoso político es una barrera que tienen que afrontar las mujeres que se atreven a participar de política, y este pacto ético es un instrumento que vela porque se busque una igualdad en la política y se eviten y rechacen todas estas formas de discriminación y violencia que afrontan estos grupos históricamente excluidos. A ver. Las cuotas, como ya lo hemos visto, son disposiciones de discriminación positiva, acciones afirmativas, mecanismos que buscan la mejor participación de aquellas poblaciones que no han participado antes y que de alguna forma estas cuotas pueden ayudar a incentivar y garantizar que se pueda participar de la vida política de nuestro país, pero sobre todo sin discriminación, ¿no? Nosotros desde la plataforma, perdón, desde el Programa para la Igualdad Política contamos con una plataforma que se llama Observa Igualdad, en la que damos a conocer todas estas cifras que hoy les mencioné de la participación política de estas poblaciones. Vamos a hacer el lanzamiento en el marco de estas elecciones generales del 2021, con mayor información, data. Espero que antes de la quincena de noviembre podamos lanzar nuestra plataforma.
y que ustedes también la puedan conocer, difundir, tomar mayores conocimientos también, y sigamos promoviendo todas juntas y juntos esta participación en igualdad. En esta misma plataforma tenemos una sección especial sobre acoso político, cómo actuar frente al acoso político, que principalmente afecta a las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Y ya hemos hablado de todos estos estereotipos. Así es que les invito a conocer esta plataforma. Está ahorita colgada, pero es de las elecciones pasadas y ahora, como les digo, vamos a tener una nueva plataforma. Hay un registro de casos de acoso político y vulneración de derechos en nuestra plataforma. Va a estar habilitado para estas próximas elecciones para las candidatas, para que nosotras podamos acompañar este proceso de denuncia de estos casos. Recordemos que en nuestro país todavía no hay una normativa sobre acoso político aprobado, a pesar de que hay una serie de iniciativas legislativas que están en el Congreso, pero que no se terminan de debatir. Y nosotros desde Observa, desde el programa, queremos comenzar a registrar y atender estos casos y también prevenir estos casos de acoso político. En esta misma plataforma vamos a tener un registro de autoidentificación, porque si bien nosotros tenemos para la inscripción de candidatos la presentación de hojas de vida, en ellas todavía no se contempla la autoidentificación indígena, ni afroperuana, ni LGBTI. Pero en nuestra plataforma se va a habilitar un formulario por si alguno conoce alguna candidato o candidata que pertenezca a estas poblaciones, para poder identificarlas y tener un registro y así poder, lo que decía Jimmy, ¿no? Estas investigaciones, comprobar, dar data sobre cómo está la situación. Solo con esta información de base o investigaciones vamos a poder encontrar también soluciones para mejorar esta participación política. Eso es todo. No sé si quisieran comentar algo más, quizá alguna pregunta, algún comentario. Todos sus comentarios han sido muy, muy valiosos. Creo que existe mucho potencial en este grupo y que podemos ir cambiando todas juntas y juntos como sociedad, como Estado, como instituciones, estas situaciones de desigualdad. Más bien, muchas gracias, André, al programa de voluntariado del jurado por esta invitación y poder compartir lo que hemos compartido esta tarde-noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Parwa, por tu valiosa exposición. Creo que ha sido una muy buena tarde. Creo que ha sido bastante enriquecedora. Solo tenemos una pregunta en nuestro chat para, digamos, de repente considerarla, evaluarla. Dice, en cuanto a los referentes conocidos de mujeres que han postulado u ocupado cargos de elección popular, tanto como Keiko Fujimori y Susana Villarán, ¿consideras que pueden generar un impacto negativo en la opinión pública respecto a la participación de las mujeres? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, o sea, el hecho de que nosotros busquemos que haya mayor participación de las mujeres no garantiza necesariamente que todas las mujeres actúen de la mejor forma, así como no lo hacen todos los hombres que participan en política. Partiría por ahí. Y sin embargo, claro, hay esas experiencias que como las mujeres están en la mira, o sea, como además hay un foco, o sea, una mujer que participa en política, hay un foco sobre ella para ver cómo se porta, pues estas malas prácticas o malas experiencias que han mencionado, sí podrían de alguna forma apoyar, ¿no? Estos estereotipos de género. Siempre, o sea, alguna vez, no siempre, pero o sea, sí hay esta idea de, pero tanto incentivan la participación de las mujeres, pero mira este caso, mira el otro, ¿no? Pero no lo hicieron bien. Y sí hay, como les digo, esa expectativa también de las mujeres, esa necesidad de decir, lo tienen que hacer mejor también, ¿no? Y creo que a veces es un poco injusto también porque hay hombres que lo hacen y la valla no es tan alta. Por ejemplo, cuando se debatía lo de la paridad y la alternancia, decían, pero ahora sí, meritocracia para que las mujeres, la paridad es un regalo, ¿no? Tienen que probar sus méritos. Y nosotros nos preguntábamos, ¿y cuándo han pedido los méritos para los hombres? Nunca los han pedido, eso ya estaba puesto y ellos ingresaban en política. Bueno, para decirlo así, como les digo, no necesariamente garantiza que todas las mujeres van a actuar de la mejor forma, no es así, así como no se garantiza que todos los hombres participen en política, pero sí creemos que es necesario fomentar la participación política de mujeres y de todas las poblaciones que han sido históricamente excluidas. Como les digo, nada no nos garantiza que todos funcionen con integridad ni sean totalmente correctos, pero creo que va más allá, ¿no? Va más allá de
un tema de derechos humanos, de derecho a la participación política en igualdad. Más aún si hemos sido, como lo hemos visto en la línea del tiempo, más aún si algunas poblaciones han sido excluidas, ¿no? O se pensaba que no tenían la capacidad para participar. Sí, creo que Miriam quiere decir algo más y luego ya podemos ir cerrando. Miriam. Miriam. Sí, buenas noches. Quería felicitarla por la videoconferencia, ha sido muy enriquecedora y también quería consultarle porque no hace mucho, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido también tomados como afros, por ejemplo, para emitir su voto. A ellos también se los podía haber considerado en un momento población excluida. Sí, sí, se limitaba los derechos de participación política, sí, pero creo que son como momentos también, ¿no? Etapas o, no sé, como reglas de determinados momentos. Creo que a lo que vamos es más allá a lo histórico, a este proceso que está intersectado por otras razones como la raza, como la etnia, como lo hemos visto, ¿no? O la situación de discapacidad. ¿Se podría decir de alguna forma que en algún momento fueron excluidos de esta participación política? Sí, yo creo que sí, lo podríamos llamar así, pero que sean una población que, o sea, que también haya un sistema que refuerce esta discriminación, así como un sistema colonial, un sistema patriarcal o capitalista que limite su participación, creo que no es del mismo sentido, ¿no? Pero si lo vemos o sea, como un caso especial y particular, podríamos decir que en algún momento hubo una exclusión en la participación política, ¿no? Pero creo que no sería lo mismo a todo lo que ya hemos venido conversando. Sí, Henry. Buenas noches, mi nombre es Henry, soy de la sede Puno. Y bueno, básicamente a lo que estaban diciendo los anteriores compañeros, sus opiniones son muy importantes, yo creo, en este curso. Entonces, bueno, básicamente lo que yo quisiera dar mi opinión es, en cuanto al Perú, ¿no? Hablando en términos generales, el Perú básicamente es un país multicultural, o sea, existen muchas ideologías, culturas, por ejemplo, ya sea en la costa, sierra, selva. Entonces, cada ideología que hay, que se va creando a lo largo del tiempo, muchas veces en el camino van siendo discriminadas y pueden que estos no lleguen como a formalizarse o a tomar fuerza. Por ejemplo, yo he conocido varios así grupos sociales donde tenían bastantes ideas muy importantes que a lo largo del camino a veces la burocracia o que no se le da la importancia necesaria, entonces quedan atrás, entonces va, como quien dice, sus grupos va debilitándose y bueno, entonces sus ideas no van formándose, digamos, como que para que sea algo importante para ya sea, digamos, para gobiernos locales, regionales. ¿Por qué? Porque básicamente yo pienso que donde va a surgir una mejor ideología o los pensamientos que vaya teniendo la población a lo largo del tiempo, yo creo que va mayormente en su localía, en el lugar donde viven, muchas veces ahí es donde se dan a conocer. Por ejemplo, en Lima yo creo que en la capital, básicamente, por ejemplo, no creo que conozcan, digamos, de comunidades indígenas. Podríamos hablar, digamos, de Cusco, de Puno, también selváticos, por ejemplo. Muchas veces incluso yo no sabía que existía, incluso hoy en día hay muchas lenguas nativas que son vigentes, pero no lo conocemos. Básicamente creo que quechua, aymara, ashaninka son los más comunes, pero existen muchos más, pero yo creo que ellos necesitan esa fuerza para que ellos puedan, como quien dice, tener ese valor cultural. ¿Por qué? Porque es muy importante tanto en la educación. Hoy en día, por ejemplo, en los jóvenes mayormente que están en el colegio, etapa escolar, poco o nada les importa un poco más de su cultura, pero a veces cuando decimos, no, Perú, por ejemplo, que representa, por ejemplo, Machu Picchu, todo el mundo dice, somos peruanos, es lo que nos identificamos, pero a veces no conocemos más allá de lo que la noticia o los medios de comunicación dan a conocer, porque, por ejemplo, yo soy, como soy de la región Puno, yo conozco muchas organizaciones que hacen bien el trabajo comunal, pero no se dan a conocer a nivel nacional, porque puede ser que estas ideas puedan que tengan otras regiones y puedan concordar para que tengan fuerza y a nivel del Perú puedan tener un voz y un voto. Bueno, eso sería mi participación. Muchas gracias.
Gracias. Catherine, y cerramos. Buenas noches, ¿qué tal? Soy Catherine de la sede Ancash. Yo tengo una consulta. A lo largo de los años se ha presentado distintos proyectos de ley acerca del voto facultativo. Y mi pregunta va, si es que este se llegara a aprobar de aquí a unos años o el próximo año, en el transcurso del futuro, ¿este vulneraría o fortalecería la participación política? Hablando ahora de las comunidades excluidas, de las personas que se sienten excluidas en la participación política. André, ¿nos quieres ayudar con esa respuesta sobre el voto facultativo y obligatorio? Sí, bueno, es un debate de mucho tiempo el tema de si debería ser, en este caso, si el voto es un derecho y no un deber, ¿no? Hay sociedades en las cuales es muy natural que el voto sea facultativo, como en el caso de Chile, Estados Unidos y otros países donde ya, digamos, la práctica del voto es un derecho cívico, más no un deber propiamente. En nuestro país tenemos un registro de una encuesta que hicimos en el año 2016 sobre el perfil del elector, donde el 48% de las personas indicó que iría a votar, que definitivamente iría a votar si el voto fuera facultativo. Es decir, que más o menos la mitad de los peruanos y las peruanas indicaron que si el voto fuera facultativo igual irían a votar. Ahora, el tema de que el voto sea facultativo puede generar también a la larga problemas de legitimidad en las autoridades que son electas, si es que la gran mayoría de peruanos y peruanas no participan en dicha elección. Si ahora tenemos problemas de gobernabilidad y de deslegitimidad de muchas autoridades siendo elegidas por gran número de peruanos y peruanas, imagínense los grandes problemas que podríamos llegar a tener si en algún momento un alcalde, un presidente incluso es elegido solo por el 20% de la población o un 25% de la población. La mayoría va a decir, yo no elegí a ese presidente, yo no elegí a esa presidenta, y luego van a venir las críticas. Entonces, creo que es un camino que deberíamos considerar, pero también es un tema de madurez cívica, ¿no? El hecho de cómo los ciudadanos y las ciudadanas ya no necesitamos la coerción de tener una multa para poder cumplir con este deber, y más bien verlo como una oportunidad para poder expresarnos, ¿no? Cada 4, cada 5 años, en la forma como delegamos el poder que el pueblo tiene en nuestras autoridades. Y creo que en ese sentido, el voto en estos momentos no podría, en este caso, no sería lo más idóneo para el Perú en cuanto a un voto de repente facultativo, aunque lo de la pandemia también va a ser una especie de termómetro, ¿no? El hecho de ver cuántas personas que están en la población en riesgo finalmente igual deciden ir a votar porque quieren expresar sus preferencias por alguna organización política o candidato. Muchísimas gracias. Andrés. No, a ti, Parwa. Entonces vamos cerrando con la videoconferencia. En verdad, Parwa, muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedora tu videoconferencia. Te invito y invito a los demás participantes, por favor, a que puedan activar su cámara para poder tomar una foto grupal, ¿sí? Nuestra foto de despedida de la videoconferencia. Igual, por favor, después de la foto, quedémonos 2 minutos para poder enseñarles el flyer de un evento que vamos a tener la próxima semana, que es muy importante también, y que puedan también completar el enlace de la encuesta de satisfacción, ¿sí? Así que, por favor, a ver, los que puedan activar su cámara, pueden ir haciéndolo. En verdad ha sido bastante bueno el grupo. Todos han opinado de una manera bastante importante y cada uno desde justamente sus realidades, ¿no? Tenemos chicos de Ayacucho, Arequipa, Puno, Cusco, Lambayeque, La Libertad, y eso enriquece bastante la propuesta y enriquece bastante la sesión. A ver, vamos a tomar la foto. 1, 2, 3. A ver. Una más. 1, 2. A ver, una con la mano alzada, a ver, para saludar. 1, 2, 3. Muy bien. Una más. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, Parwa, por tu videoconferencia el día de hoy. Muchísimas gracias por sus participaciones. Gracias. Gracias. Me ha alegrado a ver que hay tantos cusqueños y cusqueñas. Muchas gracias. Parwa es justamente del Cusco. Chicos, chicas, no se vayan, por favor. Quiero compartirles este flyer que están viendo en pantallas. La próxima semana tenemos un conversatorio para justamente complementar la videoconferencia del día de hoy. ¿Sí? Es un conversatorio que va a estar desarrollado el próximo jueves. Por favor, hay que silenciar el micrófono. Por favor, muchas gracias.
En este caso, el conversatorio es la próxima semana de 6 y 10 de la noche hasta las 7 y media y van a estar participando justamente autoridades jóvenes que han ejercido, que ejercen justamente un cargo de elección popular. Este cargo es muy importante porque nos ayuda, nos permite conocer una experiencia ya de, digamos, de personas, de jóvenes como nosotros que han ejercido o ejercen un cargo. En este caso vamos a tener a Romy Infantas, alcaldesa provincial de Cusco, a Manuel Siccha, regidor de Lima Metropolitana, que dicho sea de paso ha sido también voluntario del Jurado Nacional de Elecciones, y a Indira Wilca, como ex congresista de la República, contándonos un poco su experiencia como jóvenes que han participado en política. Y vamos a contar con la moderación de Marco Antonio Ramírez. Hemos enviado el enlace con la información de este evento a sus correos electrónicos junto con el link de inscripción. Si alguien no lo ha recibido, por favor, contacte a su responsable para que les pueda comentar sobre el evento. ¿Sí? Muchísimas gracias y por favor les pido que puedan completar la encuesta que se encuentra en el enlace. Erika la voy a volver a pasar en estos momentos. Por favor, ingresen a este enlace para que puedan completar la encuesta de satisfacción. Son solo 4 preguntas, les va a tomar solo pequeños minutos. Por favor, en organización ponen otra organización y ponen voluntariado JN. ¿Sí? Y luego completan, según sus criterios, las 4 preguntas que están ahí del 1 al 5, donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el puntaje más alto. ¿Sí? Muchísimas gracias por su participación. Los invitamos a ingresar al link que se ha colocado ahí para poder conocer su opinión sobre la videoconferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Juan Luis, creo que tiene alguna pregunta. Alexis también. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sale error en el link? Hola, Andrea. Buenas noches. Solo quería para complementar acerca de lo que tú habías dicho sobre si es que votar es un derecho o un deber. Si bien es cierto ahora, con la realidad de nuestro país, no podríamos hablar que sea a libre elección si voto o no voto, ¿no? Porque nuestra cultura cívica aún es demasiado pobre. Pero sería una buena iniciativa de acá a futuro porque las personas que postulen algún cargo público tendrían doble trabajo. El primero de ellos es convencerme a mí de ir a votar. Y el segundo trabajo es que ya me convencieron de ir a votar, pero ahora tienen que convencerme para votar por ellos. Entonces sería muy buena iniciativa a futuro, claro, y que cada persona tengamos más cultura cívica para poder lograr mejores cosas en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Luis, por tu participación. Estimados, por favor, dicen que ha salido error en el link. Por favor, les pido copiar el enlace y colocarlo en su navegador para que puedan abrirlo. No le den clic directamente porque al parecer no todo está funcionando. En todo caso, por favor, copien el enlace y lo pegan en su navegador para que les pueda abrir. ¿Sí? Lo vamos a poner nuevamente, por favor. Les agradecemos. Las personas que ya han ido llenando la encuesta ya pueden ir saliendo de la videoconferencia. Muchísimas gracias, les agradecemos. Los esperamos la próxima semana, el próximo jueves tenemos el conversatorio con las autoridades jóvenes. Esperamos que se puedan participar. Recuerden que si no han recibido el correo pueden comunicarse con su responsable para que les comente más y les haga llegar el enlace de inscripción. Les recuerdo también que mañana empezamos con el foro del módulo 3. Hemos puesto un video muy interactivo, también muy llamativo para que ustedes puedan comentar sobre ese video en el foro. Tienen desde mañana viernes hasta el próximo martes para participar en el foro. Recuerden también que el documento de la tarea ya está disponible. Pueden ir avanzando con su tarea para poder colgarlo en el aula. ¿Sí? Muchísimas gracias. A ver. Sale que no se puede enviar. Erika, por favor, ¿podrías verificar esto? Andrés. Sí. Sí, vamos a enviarles el link por correo electrónico. Ya, entonces, como nosotros tenemos registrado su participación, vamos a enviarles en el transcurso de, si no hoy, mañana temprano, a sus correos electrónicos el link. Vamos a verificar que ya esté funcionando bien para que ustedes puedan contestar sobre la videoconferencia. Sí, muchísimas gracias a todos. Cuídense. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Por favor, invitamos a ir saliendo de la sala. Hola, una consulta. ¿Solo llenamos la encuesta o en la parte de DNI tenemos que modificar algo o lo dejamos tal cual? Gracias. No, no hay que modificar nada, solo completar el campo de otra organización y poner voluntariado JNE y completar las respuestas. En caso que puedas guardar, puedes enviar la respuesta. Si no puedes poner guardar, igual mañana vamos a estar enviando temprano el enlace con la encuesta para que puedan contestarla. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias.